Buenos días, bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a esta sesión general en conmemoración del Día de la Prevención del Embarazo Adolescente, que es el 26 de septiembre. El día de hoy tenemos actividades enfocadas a este día con el lema Hablemos de Siendo Teens. El día de hoy para mí es un gusto presentar a la doctora Mari Luz Lacutier Padilla. Ella es médica adscrita de ginecología y obstetricia de este hospital, que el día de hoy nos hablará sobre la prevención y complicaciones en el embarazo adolescente. Gracias, doctora. Muy bien. Se supone que Somos... sí. Buenos días. Bueno, como vieron, el tema se refiere a la prevención y complicaciones en el embarazo en el adolescente. Y es para acá, para acá, para acá. Ahí. A ver, otra vez. ¿Verdad? Este de atrás, este de atrás. Ok. No, pero quiero la alusión de la OMS. Ah, ok. Bueno, el tema es alusivo a que el día de mañana se va a celebrar el Día Nacional para la Prevención del Embarazo en el Adolescente. La Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, menciona que la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y los 19 años de edad. Hay una adolescencia temprana que va de los 12 a los 14 años y hay una adolescencia tardía que va de los 15 a los 19 años de edad. Es un tema muy importante para nosotros debido a que nos preocupa sobre todo los embarazos en los adolescentes. Yo creo que muchos de los que están aquí tienen niños adolescentes. ¿Verdad que sí? Tere. Esa no es adolescente. La importancia que tiene, la tasa de fecundidad es de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. En México, el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Dice, de estos, el 15% de hombres y el 33% de las mujeres no utilizan ningún método en su primera relación. Dentro de las estadísticas que tenemos en México, le especifica la fecundidad de adolescentes en México se redujo del 16.7 al descender de 72.4% de nacimientos en mujeres, se bajó a 60.3 de nacimientos en mujeres entre los 15 y los 19 años de edad. Es un porcentaje importante. Aquí tenemos la gráfica que nos toma como referencia desde 1970 al año del 2023, donde aquí no sirve el apuntador, pero ven que en el 1970 era de 133.4, al 2023 se bajó a 60.3. Todas estos grupos institucionales son los encargados o los que se preocupan por ayudar a estos adolescentes a prevenir el embarazo juvenil o el embarazo en adolescente, como es el tema. El gobierno también se preocupa mucho, incluso la SEP sacó libros donde hay muchas ilustraciones, cómo debe de cuidarse el preadolescente y el adolescente, pero son libros que fueron censurados por los padres de familia, que dijeron que eran libros de papás que exhiben páginas que promueven la hipersexualidad. No sé qué opinen alguno de ustedes con respecto a esto.
estos libros. ¿Cómo? Doctor Ruiz, ¿usted qué opina de su presidente que... No es mi presidente, es su presidente también. A ver, Sí, pues yo creo que el hecho de que pongan esos contenidos siempre ha sido muy polémico, ¿no? Ya los habían puesto hace 25 años. Ajá. Yo recuerdo que a mí en la clase de educación sexual, que era una, nos sacaban a varios compañeros del salón, Sí, no ponían les daban mujeres, permiso sus papás. escuchar a sus papás, y nos quedábamos unos pocos, que eran los que recibíamos la información y de manera muy escueta, ¿no? Entonces, ha sido temas polémicos, yo creo que durante muchos años. Ahora, pues, hubo contenido pues, muy interesante que me parece que habla sobre diversidad y demás. Pues los papás tienen la misma sí, de hace 25, 30 años. sobre todo porque integran a los que tienen, ahora sí que, ¿cómo se les llama? Con diversidad sexual. Entonces, algunos padres de familia todavía no admiten que existen personas con otro, con otra diversidad, pues puede Es que decir. no se les comenta libre albedrío desde temprana edad. No, y sobre todo, Se les cuarta la información. la educación viene también de casa. ¿Tú qué opinas, doctora? Que se le debe de orientar desde casa, pues que el tipo de relaciones que se tienen con personas de su mismo sexo y de otro sexo, Ujú. es más fácil aceptar esa información de personas conocidas que de extraños, con mayor confianza también a la otra. Así es. Bueno, quise colocar esto porque fue bastante polémico cuando salieron los libros. Incluso muchas escuelas no les permiten que los niños los vean. ¿Sí? Bueno, durante el 2000... ¿Ah? Ah, sí. Bueno, durante el 2023, 60 de cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años tuvieron un embarazo. Dato de la encuesta nacional de la dinámica demográfica del 2018 indican que la mitad de las mujeres mexicanas inician su vida sexual a los 17 años y medio. Más de la mitad no usaron métodos anticonceptivos al inicio de su vida sexual, principalmente porque no tenían planeado tener relaciones. La encuesta nacional de salud de nutrición, que es el ENSANUD, en el 2022, documentó que 1 de cada 5 niñas y adolescentes entre los 12 y los 19 años habían iniciado ya su vida sexual, de las cuales una tercera parte había estado alguna vez embarazada. ¿Sí? Más del 40% de los adolescentes no tienen los conocimientos básicos como usar el condón masculino, a su vez el método anticonceptivo que se más emplea durante la relación sexual. Yo quisiera hacer esto más dinámico porque es un tema que nos interesa a todos. Si aquí sabe alguien de los internos, ¿cómo se utiliza el condón masculino? ¿Cómo debe utilizarse para que sea seguro? Ya son posadolescentes, a ver, que no voy a señalar. ¿Alguien sabe? Acá dice el doctor, sí sé. Tú. A ver, ¿cómo se debe de utilizar para que sea seguro? Primero se debe verificar la fecha de caducidad del empaque. Luego se debe revisar si hay presencia de burbuja de aire, que significa que no está dañado el empaque. No traerlo en la cartera porque se puede ponchar. Bueno, ya se abre con las manos, con los dientes, se puede dañar. Y saca, se observa de qué lado es el correcto para poder abrirlo. Se presiona la punta del condón para que no exista presencia de aire.
y se coloca en el pene. Y al momento de retirarlo, se toma de la base, se da quita, se hace, bueno, se hace nudo y se queda en la base de la ropa. Ok, está bien tu explicación, pero ¿en qué momento se debe colocar el condón? Antes de la penetración. Exacto, eso es lo más seguro que debe de tener un varón. Ponerse el condón antes de la penetración. Acuérdense que en el hombre el líquido seminal que secreta durante la erección pueden ser espermatozoides, entonces puede haber un embarazo, porque algunas dicen, es que me embaracé, pero él se puso el condón. A ver, ¿cuándo se lo puso? No para eyacular. Eso no sirve, no funciona, ¿sí? Entonces se lo tienen que poner antes de que ocurra la penetración, ¿de acuerdo? El embarazo en adolescente cobra cada vez mayor importancia debido a que las mujeres entre 15 y 19 años de edad constituyen el grupo de mayor tamaño entre los grupos quinquenales de mujeres en edad fértil. O sea, es preocupante, ¿por qué? Porque tenemos demasiada juventud, demasiadas jóvenes embarazadas, ¿sí? Dice, la disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de edad por su bajo uso de anticonceptivos. Aquí entraría la mala orientación que tienen nuestros adolescentes, empezando por casa. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros padres no nos hablan de la sexualidad, no nos dicen cuáles son los métodos, cuáles son los riesgos desde que empezamos a menstruar, de que nos podemos embarazar, ¿sí? Entonces aquí, para disminuir la fecundidad, ahorita en una diapositiva más adelante les voy a comentar. Entonces la iniciación sexual en las mujeres en muchos de los casos se relaciona con la unión conyugal y puede tratarse de matrimonio y uniones tempranas y forzadas que se asocian con abusos, desigualdades y violencias, situaciones en la que limitan la autonomía física y económica de las mujeres. En este sentido, el inicio de la vida sexual con una persona mayor que ellas pone en riesgo su autonomía. Se las quise leer tal cual. ¿Por qué? Porque cuántas niñas hay en el mundo y no solo en México, en todas partes del mundo que son obligadas a casar, sobre todo aquí en México, en la zona de Chiapas, Guerrero, donde las niñas son vendidas a personas mayores, ¿sí? Y las obligan a casarse, las obligan a tener hijos a temprana edad. Entonces ya cortan todas sus aspiraciones de esa adolescente, ¿sí? No sé, la doctora Dominique, ¿qué nos dice respecto? El hecho de que Si en su país también existe esto. sí, pienso que toda Latinoamérica. Y sí, es un fenómeno cultural que se ve en varios países, incluso quizás personas que conocemos, que todos conocemos cuando éramos más jóvenes, nos contaban de relaciones que tenían con personas mucho mayores que ellas. Y en ese momento no lo identificábamos como un riesgo social. Pero pues ahora como adultos nos damos cuenta que muchas personas cercanas a nosotros probablemente estaban en riesgo. Sí, claro, y otro riesgo que tienen es la misma familia. Acuérdense que las violaciones en las niñas son por familiares cercanos que abusan de las niñas o el vecino. Entonces, yo pienso que aquí hay que cuidar a las niñas, hablar con ellas, sobre todo aquellas ahorita que tienen niñas adolescentes, explicarles que no deben ser tocadas, que no deben de tener relaciones a temprana edad por los riesgos que puedan tener más adelante. Entonces, hay otro factor aquí, la desigualdad y la violencia. Hay niñas que nosotros tenemos aquí en la consulta que son violentadas por sus propios padres. Entonces, ¿qué hacen? Se van de la casa.
y tienen el novio del vecino y les ofrece de que sí, te amo, te quiero, y se van con ellos, se van con él y las embaraza. ¿Por qué? Por huir de la violencia que tienen en casa. Muchas de las pacientes que tenemos nosotros en la consulta vienen así. Tengo el caso de una, no sé si la psicóloga Martita tenga conocimiento de una niña que estuvo en el DIF, está en el DIF, que su papá la trataba muy violentamente, incluso la quiso ahorcar. Y la mamá la remataba, le decía, no, eres tal por cual. ¿Por qué? Porque andaba con el vecino. Se embaraza la niña y el papá la violenta y le da una golpiza y va el DIF por ella. No sé si te acuerdes. Ella tiene poco que se alivió. Entonces, panoramas como esos tenemos muchas aquí. Tenemos las niñas que empiezan a ir a discoteca o a discos, como le llamen, a muy temprana edad, también las drogan, y niñas que son violadas y ni siquiera se dan cuenta que están embarazadas. Es otro caso que tenemos, hasta que la mamá le dice, oye, te veo el abdomen bien crecido, ¿qué pasó? La lleva al médico y está embarazada, y sin saber ni quién la violó. ¿Sí? Entonces es un panorama triste del cual nosotros nos tenemos que preocupar, sobre todo dándoles consejo a esos adolescentes, que ahorita vamos a decirles en dónde deben de ir o con quién deben de platicar para evitar. Bueno, la situación socioeconómica del adolescente. En el año nacen 380,000 niñas y niños de madres menores de 19 años. Es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué causa todo esto? Que la niña no tenga dónde vivir, que tenga una deserción escolar, que se emplee en cualquier lugar donde le paguen, ahora sí que la mano de obra barata, porque pues no tienen ni idea y ellos tienen emergencia de trabajar, en lo que sea se emplean. Los ingresos económicos pues son muy bajos. Los riesgos sociales, igual. La violencia sexual y física, ¿por qué? Porque se enredan con un joven igual que ella, terminan siendo violentos, y más si tienen antecedente de drogadicción, si tiene antecedente de que ese niño es hijo de padres golpeadores, va a repetir casi el mismo patrón, ¿cierto? Entonces, el hecho de que las y los adolescentes puedan acceder a contenido completo de educación integral en sexualidad es importante en el sentido que ha sido posible desarrollar habilidades para la vida. Entonces, aquí en este párrafo nos quiere decir que los adolescentes hoy en día tienen mucha facilidad para entrar al Internet. Se pueden ellos mismos, incluso ya llegan a la consulta, dicen, oye, el método que a mí me conviene es este. O incluso saber cómo utilizar el condón, era la pregunta que les decía ahorita. Y incluso infecciones que pueden adquirir teniendo relaciones a temprana edad. Entonces, todo esto, el hecho de tener ellos acceso al Internet, ¿qué va a hacer? Aplazar el inicio de la vida sexual, porque algunos van a tener temor. Van a aumentar el uso del método anticonceptivo. Y algunas niñas, porque yo tengo consultorio privado y me llegan y me dicen, oye, vengo porque ya inicié mi vida sexual, pero no puedo decirle a mi mamá porque no lo admite. ¿Me puedes ayudar con un método? Y hay muchos métodos que se les pueden colocar a esas niñas que tienen papás que tienen mucho tabú, como es el implante, como es el dispositivo. Cualquiera de esos métodos se les puede colocar a esas niñas que acuden para prevención de un embarazo no deseado, ¿sí? Y van a reducir el número de parejas sexuales. Aquí que es importante que la niña no tenga una pareja y otra, porque el riesgo de que ella adquiera una infección vaginal como el tipo BPH o el herpes, esos no se quitan nunca. Esa niña va a batallar con estas
infecciones toda la vida, ¿sí? Incluso llevarla al cáncer cervicouterino. Es muy importante que la niña no tenga una pareja y otra, ¿sí? Y disminuir el embarazo en edades tempranas, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones en una niña que se embaraza a temprana edad? A ver, los que se están durmiendo, porque los veo aquí, la que está al lado de Daniela. ¿Cuáles son las complicaciones del adolescente? A ver. De preeclampsia, ¿qué más? Ujú. No te oigo. La que está al lado. Yo les dije que les iba a preguntar si los veía dormidos. ¿No? ¿Tú? A ver. Es bien fácil. Todos los días tenemos adolescentes en el hospital. Si no, le voy a preguntar a la enfermera. ¿Verdad, Tere? ¿Cuáles son las complicaciones que tú más ves? Parto prematuro, excelente. ¿Qué otra cosa? La preeclampsia. Ustedes lo ven ahí en la Toco, ¿no? Que llegan. La mayoría son jovencitas. No están preparadas, llegan ansiosas, inquietas, llorando, no pueden llevar a cabo un trabajo de parto. Sí, hemos tenido adolescentes hace un mes y pico de 11 años. Ustedes supieron de la niña de 11. Traumático y aparte se le hace cesárea porque todavía la niña no ha cumplido el crecimiento de sus cartílagos. ¿Sí? Y chiquita, porque era una niña chiquita. Entonces, aquí les voy a decir, las complicaciones obstétricas son la segunda causa de muerte entre mujeres entre las 15 y 19 años de edad. ¿Sí? Se considera que es uno de los principales factores de muerte infantil. ¿Sí? ¿Por qué? Por el crecimiento de la pobreza y de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, las madres adolescentes entre 10 y 19 años tienen mayor riesgo de esto. Ahí no está la preeclampsia, pero es preeclampsia, eclampsia, la endometritis puerperal e infecciones sistémicas, que las mujeres de 20 a 24 años y los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afecciones neonatales graves. ¿Alguien me puede decir por qué? Emma. No te oigo. Digo, yo veo que se están durmiendo. Es un tema de verdad interesante y ustedes y los internos se van a ir al servicio social y es con lo que más van a batallar con las adolescentes. Sí. Pégate el... Ok, entonces, una adolescente que a veces ni se entera que está embarazada, no toma ácido fólico a su tiempo o nunca lo toma. Tiene infecciones recurrentes de vías urinarias y tiene infecciones recurrentes de vaginales.
Ustedes saben que la causa número 1 de parto prematuro son las infecciones. Y otra cosa es, las malformaciones son más frecuentes a esta edad por lo mismo, porque la paciente no toma ácido fólico a su tiempo, ¿sí? Entonces, por eso tienen el mayor riesgo de tener un bebé de bajo peso, nacimientos prematuros, incluso esos bebés que nacen con problemas pueden desarrollar infecciones graves, incluso la muerte. Por eso tienen el mayor índice de muerte neonatal. ¿Sí? Bueno, el embarazo en adolescente afecta su salud, educación, proyecto de vida, las relaciones sociales y culturales y su economía, entre otros aspectos, como ya habíamos dicho. Dice, ser madre o padre adolescente suele iniciar y o reforzar una serie de condiciones de vulnerabilidad asociada a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, así como la pérdida de vivencias, adquisiciones, de conocimientos propios de la adolescencia. Entonces, ¿qué hace un adolescente? ¿Qué le gusta hacer al adolescente? ¿Mm? A ver, Ale, paisana, ¿qué le gusta hacer al adolescente? ¿Qué hiciste tú cuando eras adolescente? ¿Le gusta jugar? ¿Qué más? Estudiar. Y luego, pásale el micrófono, queremos. Salir con los amigos. ¿Qué otra cosa le gusta al adolescente? Probar cosas nuevas, siempre y cuando no dañen a la salud, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le gusta al adolescente. ¿Y ustedes creen, si se embaraza, todo esto se va a coartar? Ya el adolescente no pierde el sentido de vida casi, algunos caen en depresión, otros niños que se embarazan a esta edad incluso han tenido, yo tuve una paciente hace unos años que estaba embarazada, no quería estar embarazada de su novio, que sí quería mucho según ella, pero luego el novio, cuando le dijo que estaba embarazada, el novio la dejó. Entonces llegó al consultorio con las venas cortadas porque ella ya no quería vivir. Y con su bebecito. ¿Sí? ¿Qué, doctor Ruiz? Sí. ¿No opinas nada? Entonces, todo esto va a coartar la diversión, los estudios, que vivan en su casa, porque a veces cuando están embarazadas los papás las corren, van a vivir con suegra, la suegra tampoco le cae bien y terminan casi en la calle. ¿Sí? Entonces, es un problema de salud pública muy, muy importante. ¿Sí? La maternidad y la paternidad temprana suelen tener efectos negativos graves en los hijos e hijas de los adolescentes, exponiéndolos a condiciones adversas que obstaculizan su desarrollo, como eso de que son tan chicos que quien cría a los niños son los abuelos, y a veces los abuelos son demasiado grandes, no tienen una adecuada atención. Entonces, lo más probable es que ese niño termine desviándose en alguna droga o en el alcoholismo o sepa Dios en qué otras cosas, ¿verdad? Es muy importante que tengamos los hijos a una edad donde ya seamos responsables y que ya hayamos estudiado algo. Dentro de esto, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, esta es una, se puede decir, la ENAPEA, que tiene como objetivo general, va a reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Aquí entra esto como aquellas niñas que son violadas y que no quieren tener al bebé.
Entonces, el hospital, el centro de salud, o aquí el Hospital de la Mujer, junto con la Fiscalía, Psicología, todo esto, ya ellos harán un dictamen para ver si ese bebé ese embarazo se puede interrumpir. Tiene sus semanas para poder interrumpirlo, si es a tiempo, o incluso si es una violación inmediata y ella da parte a las autoridades. Esta ENAPEA dice que esa paciente puede dársele los tratamientos de emergencia, como es la píldora, incluso la prevención de infecciones, antibióticos y todo eso. ¿Qué medidas se podrían tomar para reducir el embarazo en adolescentes? Las acciones que han mostrado ser efectivas para reducir el embarazo en adolescentes apuntan a las políticas de sexualidad, de salud sexual y o reproductivas, los programas educativos entre padres, escuela, a las actividades de empoderamiento y capacitación, a los programas de permanencia escolar. Aquí vuelve y se repite lo mismo, donde los más indicados para que podamos orientar a los adolescentes sería la escuela, los centros de salud o los padres, ¿verdad? O las personas que sean allegadas a los niños, porque la doctora decía algo importante, hay veces que los niños no tienen confianza con sus papás, pero le inspira confianza a la vecina, ¿sí? Y la vecina, si es buena, le va a ayudar a ese adolescente a que no tenga un embarazo no deseado y la va a guiar, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos disminuir el embarazo en adolescentes en nuestra comunidad? ¿Ustedes cómo piensan que van a disminuir los embarazos en adolescentes en donde les toque hacer el servicio social? La que está atrás de Tere. Tú, no hay más nada. Ahí dice, mira. Uno, los adolescentes de la comunidad, y ya se conocer sobre todo métodos anticonceptivos, cómo se utilizan de manera correcta y cuál es mejor para lo que está buscando el adolescente. Ok, algo importante que tiene México y que yo admiro muchísimo es que la educación es gratuita. Y otra, que los anticonceptivos son gratuitos y aún así salen embarazados. ¿Sí? Entonces es eso, promover los métodos anticonceptivos modernos y garantizar la distribución del anticonceptivo de emergencia, lo que les comentaba. Si la paciente fue violada o la paciente tiene un novio adolescente y no desea tener el embarazo, puede tomarse la píldora del día siguiente, esa píldora se les da a las ¿cuántas horas? Antes de las 72 horas, ¿verdad? ¿Ok? Y algo importante es prevenir de un posible segundo embarazo en adolescente. ¿Sí? Que es la labor que se hace aquí en el hospital de esas pacientes que nos llegan tan chiquitas, de obligarlas casi, no podemos obligarlas, pero casi es nuestra labor de decirle, señora, su niña, porque siempre debe estar con la mamá o el papá por ser menor de edad, su niña debe de irse con un método, porque si no, menos del año ya la tenemos de regreso aquí. Entonces, promover esto, evitar que la niña caiga en un segundo embarazo juvenil. Otra, promover la educación sexual integral en las escuelas. ¿Cómo podemos hacerlo? De igual manera, llevar a la escuela las pláticas de planificación familiar, enseñarles los métodos, enseñar cómo se usan, ¿sí? Porque muchos niños sí conocen el condón, pero no saben cómo se usa. Sí conocen el implante, pero no saben cómo se pone.
Entonces, llevar como maniquí, llevar todas esas estrategias que se están utilizando ahorita para evitar que el adolescente se embarace. Yo sé que en muchos años, cuando ya yo no exista, vamos a ser un país de viejos porque vamos a evitar tanto la natalidad que no va a haber niños como en Europa. Bueno, los espacios idóneos para recibir esta información igualmente son las escuelas y los servicios de salud. Asimismo, es preciso sensibilizar a la familia, ¿sí? Y a la comunidad sobre la importancia de la prevención e involucrarlas en esta última lo puede resultar de beneficio social, económico y de salud. Si ustedes ven, están los niños en la escuela, les están informando cómo deben de usar el condón, cómo deben de usar todos los métodos que existen ahorita. Dentro de los modernos está el implante, está el anillo vaginal y hay muchos más que podemos utilizar, ¿sí? Y está la adolescente con la doctora, si ya la tiene ahí embarazada, le va a estar diciendo, tienes que cuidarte para que no tengas un segundo embarazo a tan corta edad. ¿Sí? Las conclusiones, ¿en qué quedamos? Las conclusiones son, el embarazo en la adolescencia tiene mayor probabilidad de presentar eventos perinatales adversos. Ustedes saben, como lo dijimos anteriormente, todas esas pacientes pueden tener un cuadro grave, ¿sí? Sobre todo aquella que desarrolla eclampsia, incluso un síndrome de Hell y fallecer. Acuérdese que tenemos un porcentaje altísimo de muerte en hemorragia obstétrica. ¿Qué dije? Conclusión. Gaby, ¿qué te dejó la ponencia? ¿Mm? ¿Es importante o no? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces es imperiosa la necesidad de reducir contundente y permanentemente el fenómeno de la gestación en el adolescente. Es un problema de salud pública. ¿Por qué? Por esto, porque afecta la mortalidad infantil. Entonces, yo espero que les haya quedado claro que debemos de concientizar a los adolescentes para que no tengan un embarazo temprano, porque conlleva a muchas complicaciones, incluso la muerte. ¿Sí? Entonces, he acabado mi tema. Espero que les haya sido útil para las futuras mamás, para los pasantes o los internos que tenemos aquí, para sus clínicas, cuando les toque promover la salud, porque eso es lo que se trata el servicio social, y para las madres de adolescentes, que los guíen y les digan, puedes embarazar a tu novia o puede ser que tu novio te embarace si no te cuidas. ¿De acuerdo? Y es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora por esta tan increíble participación. Yo creo que el visibilizar, ¿no? La violencia también en los casos del embarazo adolescente es muy importante porque justo nos permite identificar más allá, ¿no? De lo que puede ser supuesto de que el chico no se está cuidando, la chica no se está cuidando, sino que también podría ser una causa de violencia. Entonces me parece muy interesante. Muchas gracias, doctora. Le hacemos llegar una constancia por parte del área de enseñanza y salud reproductiva. Gracias, doctora.